Muy buenas noches para todos y todas. Mi nombre es Maribeth Ibargüen Borja y me encuentro aquí para dar respuesta al interrogante ¿qué es la educabilidad? Buenas noches, señorita. Muy buenas noches, dama. Nos encontramos en un programa que se llama Popularidad Educativa, en la sesión denominada Aula Virtual, Pregunta del Día. ¿Sabe usted qué es educabilidad? Educabilidad. Si no estoy mal, la educabilidad son todas esas habilidades que adquirimos en los establecimientos educativos. Habilidades. Muy buenas noches, joven. Buenas noches. Nos encontramos en un programa que se llama Popularidad Educativa, en la sesión determinada Aula Virtual, Pregunta del Día. ¿Qué entiende usted por educabilidad? ¿Educabilidad? ¿No es una receta para cocina? Receta para cocina, educabilidad. Sí. Bueno, muchas gracias por su respuesta. De verdad que resulta importante e interesante dar respuesta al interrogante de la educabilidad, puesto que de alguna u otra manera nos ubica y nos lleva a la máxima esfera de la naturaleza que es el ser humano, porque somos seres dotados de razón, que es lo que nos determina como dándonos la posibilidad de ser educados. La educabilidad es la capacidad del ser humano para dejarse educar, para permitir su transformación, para dar ese cambio de ese animal inferior a llegar a ser el animal superior, que somos cuando ya tenemos la posibilidad de razonar. Dentro de ese mundo de que somos educables, también cobra gran importancia la espiritualidad, el contexto, la historia, la sociedad. Pero para que exista educabilidad hay dos actores importantes, súper importantes, que es el educador y el educando. El educador tiene la función de transformar, de ejercer influencia positiva en el educando. Y el educando, por su parte, tiene la responsabilidad, la capacidad de dejarse transformar, de ser educado, a partir de unos intereses que deben ser desde todos los puntos de vista tenidos en cuenta. Por eso, creo que la teoría de que la educación debería ser individualizada debe tomar más fuerza, puesto que el interés del ser humano debería ser como ese punto de partida para iniciar el proceso de transformación. Mirado desde esta óptica, nos encontramos, por ejemplo, en aulas de clase donde hay unos estándares comunes que no se enmarcan en la necesidad individual de cada ser humano. Por el mismo sentido de la naturaleza, el mismo sentido común, debería ser así. Miramos, por ejemplo, la educabilidad como algo que es globalizado, unitaria y exclusivamente del ser humano. Para ello, vamos a mirar, aquí están tres conceptos de qué es educabilidad, claro. Ya de alguna manera los he tocado. Entonces vamos a mirar aquí lo que dice Herbart acerca de la educabilidad. Herbart lo determina desde tres puntos importantes, que es la plasticidad, la evolución animal, la relación exclusiva al hombre, es decir, la categoría humana. La plasticidad no es más que esa flexibilidad, dosibilidad que debe tener el ser humano a la hora de querer ser transformado. Claro, se debe ser flexible, dócil. La evolución animal es definitivamente, únicamente se puede alcanzar a través de la educabilidad, la razón.
Yo diría que la razón, la espiritualidad y la cultura son ese hilo que nos separan del animal inferior. Y por otro lado está precisamente la relación exclusiva al hombre. Claro, la educabilidad no puede ser alienable a ningún otro ser de la naturaleza, solo al hombre, por la categoría humana y la posibilidad de pensar, de razonar, de transformarse. Allí aparece entonces la teoría de Herbart. Los dejo para que puedan leerla. Por otro lado, y no menos importante, está Fermoso, que Fermoso nos habla de lo que tiene que ver con la historia, el contexto histórico del ser humano. No puede separarse, de verdad que no, la educabilidad es individual y no se puede separar de lo que les estaba hablando precisamente, es un concepto del señor Fermoso. No se puede separar por ningún motivo la educabilidad del contexto histórico y la educación debe ser individual. De lo contrario, pues sigue a veces perdiendo el interés del educando por la educación, por lo comunitaria de la misma. Los límites de la educación. Entre los límites de la educación encontramos tres conceptos que son la herencia, el ambiente y la herencia y el ambiente conjugadas desde la misma vertiente. Y allí están todos aquellos los defensores de esas posturas, quienes son los creadores de esas teorías. Y una de ellas es que la mayor limitación de la educabilidad es la corporeidad. Seguimos con limitaciones, claro. Y también con defensores de esas limitaciones. Aquí, más limitaciones, y estas son muy importantes y se encuentran dentro de los contextos. Porque el educador se puede convertir en una limitación si no hay educador, obvio, se convierte en una limitante para que se geste un proceso de educación. Si no hay educandos, tampoco puede existir. Y la situación es sociocultural, claro. La situación sociocultural, recordemos que es la que le permite al ser humano gestar desde allí el proceso educativo. Como quien dice, la triada, el educador, el educando y el proceso de educabilidad. Las características de la educabilidad. Hay una muy importante que me llama mucho la atención, que es la dinámica. Que definitivamente, ¿por qué la dinámica? Porque habla de que el ser humano no puede ser individual. Nosotros nos formamos y nos transformamos para pertenecer, para incluirnos, para estar dentro de un tejido social. Y la posibilidad de razonar entonces no nos puede limitar a ser egoístas, individualistas. Eso lo dice Mantovani, perdón. Y de verdad que me parece súper importante que siempre por ser sociables debemos estar en el mundo de conclusiones. Pues las conclusiones no son más que lo que he venido diciendo, la importancia del ser humano, de ser el único capaz de educarse, es decir, cómo la educabilidad es un fenómeno exclusivo del ser humano y que debemos educarnos